La mañana del lunes siempre era un martirio. Pero hoy, algo no estaba bien. El zumbido habitual de la oficina se sentía como estática vibrando en el fondo, y no podía quitarme la sensación de que todo el lugar estaba conteniendo el aliento. Había estado con la empresa por más de 30 años, 3 décadas de chamba dura, de construir y de diseñar sistemas que se habían convertido en la columna vertebral de todo lo que hacíamos. Y ahora, estaba entrando en una oficina de planta abierta llena de chavos que hablaban más de tendencias que de sustancia técnica. Pasé por la oficina de Diego, donde él estaba parado junto a la puerta fingiendo estar entusiasmado, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Él ha estado aquí por siempre, igual que yo, pero creo que él también vio lo que venía. Aún así, no dijo nada. Mientras me sentaba en mi escritorio, podía escuchar a los más jóvenes riendo al final del pasillo. Era el grupito de Kevin, en su mayoría recién egresados de la Ibero o del TEC. Todos ellos estaban demasiado ocupados manteniéndose al día con lo que estaba de moda para entender sobre qué estaba construida realmente la empresa. Luego vino la junta, aquella que me tenía preparándome para el impacto. Kevin, el nuevo vicepresidente con cara de niño y lleno de ambición, se paró frente a la sala de juntas sosteniendo una llamativa presentación de PowerPoint que prometía una nueva dirección. Se me hundió el estómago. El tipo ha estado aquí 1 año y todavía no sabía ni lo más básico sobre la chamba que hacemos. Podía sentir a Diego moviéndose en su silla junto a mí, tratando de ocultar lo incómodo que estaba. El gran plan de Kevin era la optimización y hacer las cosas más ágiles. Todo sonaba como el tipo de jerga que obtienes de alguien que leyó un libro sobre liderazgo empresarial y pensó que tenía todas las respuestas. Ni siquiera tuve que mirar a Diego para saber que ambos estábamos pensando lo mismo: esto no iba a funcionar. Kevin buscaba lo mismo que todo ejecutivo joven quería: recortar costos en pesos y rellenar su currículum. Pero luego vino la frase que me golpeó como un puñetazo en el estómago. El papel de Bernardo está siendo redefinido. Kevin ni siquiera me miró cuando lo dijo. Estaba demasiado ocupado escaneando la sala como si estuviera dando un discurso de victoria. No importaba que yo hubiera estado aquí durante todo el crecimiento, a través de cada proyecto y cada noche que me quedé tarde arreglando errores. Para Kevin, yo era solo un engranaje más en una máquina que necesitaba ser reemplazada. Se me retorcieron las tripas mientras él decía esas palabras. Estaban trayendo a un ingeniero más joven para hacerse cargo de mis proyectos. Y así, de la nada, me movieron el piso. Pero yo no estaba listo para doblarme todavía. Sabía que esto vendría, pero incluso yo no estaba preparado para lo profundo que llegaría el tajo. Diego y yo nos sentamos en su oficina después de la junta. El silencio colgaba entre nosotros como una neblina espesa, ninguno de los dos sabía realmente qué decir. Podía notar que él estaba tan sacudido como yo, pero no tenía el valor de decir lo que pensaba. En cambio, hizo lo que siempre hacía: se fue por la segura. Bernardo, dijo él, frotándose la nuca. Lo siento, pero quieren hacer una transición contigo hacia afuera durante las próximas semanas. Van a necesitar que ayudes a entregar las cosas. No sabía cómo responder. ¿Transición? ¿Qué demonios significaba eso? Yo había sido quien hacía que las cosas jalaran durante años. Mi equipo confiaba en mí. El éxito de la empresa, ese era yo. Y ahora me decían que era parte de alguna transición, como si fuera un software viejo que necesitaba una actualización. Haré lo que sea necesario, dije, tratando de mantener mi voz firme. Solo dime lo que necesitas. El rostro de Diego se tensó con algo parecido a la culpa. Todavía te necesitamos por ahora, murmuró. Pero ya sabes, las cosas están cambiando. Vas a tener que darles tiempo para que lo resuelvan, ¿verdad? Como si yo no lo supiera ya. Para cuando regresé a mi escritorio, todavía estaba procesando las palabras que Diego había dicho, tratando de convencerme de que no eran tan gachas como sonaban. Luego, alrededor de media tarde, Kevin pasó por mi oficina. Se paró en la puerta, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Yo sabía exactamente de qué se trataba esto. Bernardo, comenzó él, con voz muy animada, como si se estuviera esforzando demasiado por sonar buena onda. He estado pensando en los cambios, en la transformación. Ya sabes, estamos buscando a alguien con una perspectiva fresca. Mantuve su mirada, tratando de mantener mi cara neutral.
Kevin me entregó un paquete grueso, y mi estómago dio un vuelco cuando vi la palabra reestructuración sellada en el frente. Lo abrí, mis ojos escaneando las palabras, pero se sentían como si estuvieran escritas en chino. Mi puesto, el que había tenido durante años, estaba siendo redefinido, y no de una manera que me gustara. Alguien más se haría cargo de mis proyectos. Tus habilidades técnicas son valiosísimas, dijo Kevin, todavía sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. Pero creemos que un papel de consultor funcionaría mejor para ti, solo por las próximas 2 semanas hasta que todo esté completamente entregado. Un consultor. Como si fuera un trabajador externo por honorarios que pudieran usar y correr cuando terminaran conmigo. Lo miré, sintiendo el peso de todo el mundo encima. Daniel se va a hacer cargo de tu puesto, añadió Kevin como si nada, como si estuviera hablando de un cambio de turno cualquiera. Es muy pilas. Muy pilas. Como si eso no fuera suficiente, Kevin me entregó una tableta de la empresa. Ten, dijo. Revisa el organigrama actualizado. No quería mirarlo, pero lo hice de todos modos. El nombre de Daniel estaba hasta arriba como arquitecto principal. Mi nombre apenas aparecía, arrumbado al final como si fuera un estorbo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, se me escapaba de las manos. Esto no era solo un golpe a mi carrera, esto era personal. Mira, estamos todos juntos en esto, va, dijo Kevin, claramente muy orgulloso de sí mismo por cómo estaba manejando la situación. Solo un par de semanas y te acomodamos de nuevo. Ya no podía escucharlo. No podía sentir nada excepto un hueco frío y tenso en el pecho. Bien pudo haber estado hablándole a la pared. Para cuando llegué a mi casa en la Condesa, la cabeza me estallaba. La luz de la tarde todavía estaba ahí, soltando ese brillo dorado por las ventanas de la cocina, pero no me hizo sentir mejor. Entré y vi a Adriana parada en la barra, picando verduras para la cena. Se dio la vuelta cuando entré, sonriendo como si no notara lo desencajado que venía. ¿Cómo te fue en la chamba?, preguntó, moviéndose ya hacia la estufa y sacando una olla. No estaba seguro de cómo responder. Las palabras estaban ahí, pero se sentían atoradas en mi garganta. Ya podía ver cómo ella se estaba distanciando. Había sido así durante semanas. Ella siempre había sido mi mayor apoyo, pero esta noche no parecía estar en mi canal. Dejé mis llaves en la barra y me senté a la mesa, tallándome la cara. No me fue bien, dije. Mi voz sonaba hueca, incluso para mí. Adriana miró por encima de su hombro, pero solo un segundo antes de volver a la estufa. ¿Qué pasó? Respiré hondo, tratando de calmarme. Se están reestructurando. Mi puesto está siendo redefinido. Las palabras se sentían pesadas en mi lengua, como si yo mismo no pudiera creerlas. Ella revolvió algo en la olla. No parecía sorprendida, solo distante. ¡Qué mal! Sí, murmuré. Están trayendo a un chavo más joven, alguien que ni siquiera sabe qué onda con lo que está haciendo. No respondió de inmediato. El silencio entre nosotros era muy pesado. No podía saber si ella simplemente estaba cansada o si de plano no entendía cuánto estaba en juego. Bueno, así son las cosas a veces, ¿no? Quieren ideas nuevas. La miré, con la rabia subiendo por mi garganta. No son solo ideas nuevas, Adriana. Esto es todo por lo que he trabajado. He pasado 30 años aquí. 30 años construyendo sistemas, asegurándome de que todo jale bien. Ahora, me están haciendo a un lado por un morro que ni siquiera sabe cómo entrar a la mitad de los sistemas que yo armé. Ella no levantó la vista de la estufa, pero sus manos se movieron un poco más rápido ahora, como si quisiera mantenerse ocupada. Estoy segura de que lo van a resolver. No pude evitar la risa amarga que se me salió. No entiendes, ¿verdad? Lo están echando todo a perder. No les importa lo que se ha hecho. Todo se trata de lo que se vea bien ante los socios. El celular vibró en mi bolsillo y lo saqué, esperando que fuera un mensaje de alguien que de verdad entendiera por lo que estaba pasando. No lo era. Era Daniel pidiendo ayuda con un problema técnico. Miré la pantalla. Mis dedos se quedaron sobre las teclas.
La frustración estaba a nada de desbordarse y tuve que agarrar el borde de la mesa para no perder los estribos. Daniel era un chavo inteligente, claro, pero no sabía lo que yo sabía. No entendía la complejidad de los sistemas que yo había diseñado. Él nunca se había pasado las noches en vela arreglando broncas que nadie más podía. Podría ayudarlo. Podría enseñarle cómo hacerlo. Pero hacer eso significaría admitir que yo no era más que un consultor ahora, que ya no era necesario de verdad, que era irrelevante. Azoté el teléfono boca abajo en la mesa y me levanté de la silla de golpe. Necesito que me dé el aire, murmuré, agarrando mi chamarra del respaldo de la silla. Bernardo, la voz de Adriana se apagó, pero no me detuve. Ni siquiera volteé. Salí al aire fresco de la noche. La calle se sentía más callada que de costumbre. Era como si el mundo se moviera a mi alrededor, pero yo estaba trabado, congelado. Los chavos con los que me cruzaba tenían esa mirada, muy seguros de sí mismos. Se movían como si fueran dueños de la ciudad, como si ya hubieran resuelto todo lo que yo apenas empezaba a digerir. Este era su mundo ahora. Seguí caminando, el sonido de mis pasos resonando en la banqueta, tratando de quitarme ese peso del pecho. La empresa era un barco hundiéndose, y la visión de Kevin era como un balde roto que solo iba a empeorar las cosas. Podía verlo. Podía sentirlo. Era solo cuestión de tiempo para que todo tronara. Pero entonces algo hizo clic. La idea me llegó como un rayo y me detuve en seco. Si no podía arreglar las cosas desde adentro, tal vez no tenía por qué hacerlo. Tal vez era hora de mandarlos a volar, de llevar mi experiencia a otro lado, a un lugar donde sí valiera la pena. El pensamiento se me quedó bien grabado, y por primera vez en el día, sentí que recuperaba la postura. A la mañana siguiente, me senté en mi oficina, mirando la pantalla. Kevin y Daniel ya andaban en los pasillos, dando sus vueltas, dándole vuelo a la nueva dirección de la empresa. Se movían como los jefes, llenos de sus ideas brillantes, fingiendo que entendían lo que se necesitaba para que el negocio siguiera caminando. Pero yo ya no era parte de ese mundo, al menos no como ellos me necesitaban. No perdí el tiempo. Abrí las carpetas, los archivos en los que había pasado años trabajando, cada documento técnico que levanté desde cero y los sistemas que amarraban todo. Saqué viejos planos, código que yo escribí y manuales de procesos que habían mantenido vivos los proyectos más críticos. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en su lugar para que, si me iba, mi chamba no fuera simplemente borrada del mapa. Busqué a algunos excolegas, gente que todavía estaba en el medio pero que no tenía la venda corporativa puesta. Les pregunté sobre otras opciones tecnológicas, lugares donde mi experiencia sí tuviera peso. Un par de ellos me respondieron y me dieron buenos contactos. Una empresa, una startup, buscaba a alguien que les ayudara a organizar la seguridad de su sistema. Otra necesitaba un consultor para reconstruir toda su infraestructura. Ellos sabían lo que buscaban, gente que de verdad supiera lo que cuesta construir algo real. Pero las notificaciones seguían llegando en el chat interno. Daniel pedía ayuda con más de los sistemas que yo armé. Se estaban rompiendo más cosas que él no sabía cómo arreglar. Los mensajes no paraban de sonar. ¿Me tiras el paro con esto? ¿Cómo entro a este archivo? Esto no jala. ¿Puedes checar qué onda? Mi dedo se quedó sobre el botón de responder, pero no dije nada. Esta vez no. Cada vez que me aguantaba las ganas de contestar, sentía que recuperaba un poco de mi dignidad. Abrí un borrador nuevo en mi correo. No era una carta de renuncia cualquiera, no como la había pensado la noche anterior. No era un simple ya estuvo redactado con el hígado. No, esta era una jugada calculada. Tenía que serlo. Me aseguré de que el tono fuera profesional pero tajante. Detallé mi propiedad intelectual, puse por escrito todo lo que había aportado en estos años y por qué era vital para que la empresa no se cayera. Adjunté los papeles que demostraban que esa chamba era mía, la chamba que estaban borrando del nuevo organigrama, la chamba que ahora le daban a un chavo que no entendía ni la mitad. Lo programé para que le llegara directo a los directores, al equipo legal y a un par de personas de confianza. No solo estaba renunciando, me estaba asegurando de que, si querían seguir usando lo que yo construí, les iba a costar una buena lana. Ya no me iban a ningunear. El correo se quedó en la bandeja de salida, listo para irse.
Revisé todo 2 veces, las horas, los archivos, la lista de personas. 6 de la mañana en punto. No les iba a dar chance de tapar el hoyo antes de que les cayera el golpe. Mi mente iba a 1000. Sentía que estaba en la orilla de un barranco, viendo hacia abajo. Podía sentir el peso de la decisión, como si algo se rompiera por dentro. Una vez que le diera a enviar, ya no habría marcha atrás. Se acabaron las vueltas a la oficina. Se acabó el tratar de arreglar lo que ya se estaba cayendo a pedazos. Me quedé viendo la pantalla, con el dedo apenas rozando el botón de enviar. Era una raya que no estaba seguro de querer cruzar. En eso, sonó el teléfono. Contesté sin ver quién era. Era Adriana. Bernardo. Su voz se oía tensa, diferente. Algo en su tono hizo que se me revolviera el estómago. ¿Qué onda?, dije, tratando de sonar tranquilo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella. ¿De lo que vas a hacer? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la realidad. ¿A qué te refieres? ¿Por qué la duda? Ella se quedó callada un momento, y escuché su respiración, como buscando qué decir. Solo que... Sé que estás muy enojado, pero ¿de verdad es la única forma? No quiero que hagas algo de lo que luego te arrepientas. Me entró la duda. No sabía si estaba preocupada por mí o si de plano no entendía lo grave que estaba el asunto. Adriana, me están corriendo de forma elegante, dije, sintiendo que me ganaba el coraje. Le he dado la vida a esa empresa y ahora le están regalando todo a alguien que no sabe ni cómo arreglar un enchufe. Lo sé, dijo ella bajito. Solo te pregunto si estás seguro. No quiero que hagas algo que luego te deje pensando si pudiste haber dado la pelea de otra forma. Cerré los ojos con fuerza, con sus palabras dándome vueltas. No lo entendía. No entendía que tanto me habían afectado, que tan profundo me habían herido. Ya no era cuestión de pelear. Era cuestión de zafarme de algo de lo que fui parte por demasiado tiempo, algo que ya no valoraba lo que yo ponía sobre la mesa. Estoy seguro, dije por fin. Mi voz salió más queda de lo que quería. No me queda de otra. Se quedó en silencio, luego solo escuché un suspiro largo de Adriana antes de que volviera a hablar. Está bien. Nada más ten mucho cuidado, ¿sí? Colgué y me quedé viendo la bandeja de salida otra vez. Era el momento. Lo sabía. Pero algo dentro de mí, una vocecita, todavía se resistía. No estaba seguro de si era lo correcto, pero era la única opción que tenía. Le di a enviar. A la mañana siguiente, la tensión en la oficina se podía cortar con un cuchillo. Yo lo sentía hasta en mi cocina, tomando café mientras checaba mis correos. La carta de renuncia había sido un terremoto para la empresa. Me llegaban mensajes de excompañeros preguntando qué onda, qué había pasado. Estaban sacados de onda, confundidos y tal vez hasta un poco aliviados por mí. Algunos me daban su apoyo, otros solo mandaban saludos discretos. Era como si todos en el edificio supieran que se venía una tormenta. Y no tardaron en salir las fallas. La primera prueba de fuego para Daniel fue cuando no pudo entrar al servidor principal. Ni por error. Lo intentó, pero en lugar de arreglarlo, lo amoló más. Los sistemas empezaron a tronar, servicios clave se cayeron. Era un desmadre, y yo casi podía oír el caos desde mi casa. Me imaginaba al equipo gritando de frustración mientras trataban de parchar todo. Los mensajes de Kevin empezaron a caer como a media mañana. Me estaba rogando, pidiéndome que volviera como consultor, ofreciéndome una buena lana para ayudar con la entrega. Él sabía que yo me sabía los sistemas de memoria y me necesitaba para arreglar el mugrero. Ignoré cada mensaje. No iba a regresar a seguirles el juego. Ahora no. Para el mediodía, ya todo el mundo sabía. Los empleados hablaban en voz baja por los pasillos. En el chat de la oficina, la bronca ya estaba estallando. No era solo molestia, era miedo. Todos culpaban a Kevin y a Daniel. Era una olla express a punto de explotar y yo casi podía sentir el calor. La gente se echaba la bolita, buscando culpables para salvarse. Todo se estaba yendo al caño muy rápido.
Mientras tanto, yo seguía en mi cocina, viendo la pantalla. El café se quedó ahí, ya frío. El teléfono vibraba a cada rato. Más correos, más propuestas. Era como si se hubiera corrido la voz por todo México. Me ofrecían más lana, más mando y más responsabilidad. Fui leyendo los mensajes, pensando bien las cosas. Pero ya no era por la lana. Era por el respeto, que valoraran lo que sé hacer, lo que yo mismo levanté. Un mensaje me llamó más la atención. Era de Vértice Tecnológico, una empresa con la que trabajé en unos proyectos hace tiempo. Ellos sabían perfectamente quién era yo. Conocían mis sistemas y querían que me fuera con ellos. Su oferta era fuerte, más lana de la que hubiera imaginado en pesos, más libertad y la oportunidad de ser el mero jefe de algo real otra vez. Algo que no dependiera de modas. Un lugar donde mis años de experiencia sí contaran. Me eché para atrás en la silla, pensando en todo. La oferta era clara y era justo lo que buscaba, todo lo que siempre quise. Pero significaba dejar atrás la empresa que yo mismo ayudé a crecer, la que me empezó a tirar a la basura como si ya no sirviera. Pero al volver a leer el correo, me cayó el 20 de algo más, una idea que me dolió hasta el fondo. ¿Y si todo esto, la presión, los cambios de repente, el querer sacarme hubiera sido un plan desde el principio? Kevin quería optimizar. Quería traer gente joven. ¿Y si no fue solo una movida de negocio? ¿Y si me estuvieron empujando a la salida todo este tiempo, usando los cambios como excusa para deshacerse de alguien que ya les estorbaba? No era solo que me hubieran reemplazado. Era que me estaban desechando. Y lo peor de todo, yo se los permití. Me quedé ahí viendo el correo de Vértice, con la propuesta frente a mí como una tabla de salvación. Parecía que todo me había traído a este momento. Las piezas por fin encajaron. Pero por más que la oportunidad fuera buena, por más que me jalara, no me quitaba la sensación de que hubo algo chueco desde el inicio. Me ofrecían empezar de cero, pero se sentía como el fin de algo mucho más grande, algo que yo armé, algo en lo que puse todo mi empeño. Estaba difícil saber si era el paso correcto. Pero ahí sentado, con mi futuro en las manos, sabía una cosa de cierto, no iba a volver. No a un lugar donde nunca valoraron de verdad lo que hice. No a una empresa que me llevó al límite para luego querer cambiarme por alguien más joven y más barato. Vértice no era solo una chamba nueva. Era la oportunidad de volver a tener el mando, de reconstruir a mi modo y tal vez, de que por fin me dieran el lugar que siempre merecí. Me quedé viendo la pantalla, respiré profundo y le di a responder. Me vi con el abogado al día siguiente, en su oficina toda moderna en Santa Fe, un lugar que se sentía demasiado lujoso para alguien como yo. Él era muy movido y seguro de sí mismo, nada que ver con la gente con la que yo solía tratar. Pero ahí estábamos, y me iba a explicar cómo la empresa a la que le di mi vida no podía tocar el trabajo que me tomó décadas armar. Estás muy bien parado, Bernardo, dijo él, checando mi contrato de salida. Todo está muy claro. La empresa no puede usar nada de la propiedad intelectual que hayas sacado después de irte. No pueden ni verla sin que tú les des permiso. Eso incluye todo, los sistemas, el código, todo. Solté un aire que no sabía que tenía guardado. Sentí que se me quitaba una loza de encima. Pero todavía tenía algo aquí atorado, algo que no era precisamente alivio. No iba a dejar que se quedaran con lo que yo hice, no después de cómo se portaron conmigo. Pero entonces el abogado me dio la noticia fuerte. Vértice Tecnológico, dijo él, tamborileando los dedos en el escritorio. Ellos están listos para defender tus derechos con todo. Si tu antigua empresa quiere usar algo de lo que tú hiciste, van a tener que negociar y pagar. Me quedé de a 6. Antes de que pudiera decir algo, vibró el teléfono. Era un mensaje de Diego. No sabía nada de él desde que tronó todo y no sabía ni qué esperar. Su mensaje llegó rápido, con una disculpa que se sentía un poco a fuerzas pero real. Perdón, Bernardo. La empresa ha estado muy mal desde hace meses, pero nos deslumbraron las promesas de Kevin. Debimos haberte hecho caso. Yo debí haberte escuchado. Lo leí 2 veces, sintiendo que me volvía a dar el coraje. Estaba queriendo aplicar la de que fue sin querer, como si fuera un malentendido. No lo fue. Así fue como quisieron que pasara.
Kevin siempre quiso cortar gastos y quedar bien con los jefes. No le importaba la estructura ni la gente que hacía la chamba de verdad. Escribí una respuesta pero no la mandé luego. ¿Qué le decía? La empresa me ninguneó. Diego lo permitió y ahora estaban con el agua al cuello. Ya no les debía nada. A los pocos minutos, sonó el teléfono. Vi el nombre de Kevin en la pantalla y se me revolvió la panza. Por un momento pensé en contestar nomás para oír cómo se le oía la voz, tal vez para cerrar el capítulo, pero no pude. No después de lo que hicieron. Deslicé el dedo para rechazar la llamada y vi cómo desaparecía el nombre. No iba a volver. Ni por ellos. Ni por él. Ahí sentado viendo mi teléfono, sentí esa amargura otra vez. Le di mi vida a esa empresa para que me cambiaran por alguien más chavo, alguien que no tenía ni tantita de mi experiencia ni de mis ganas. Nunca quisieron entender lo que cuesta que todo jale. Y ahora que se les estaba cayendo el teatrito, venían a buscarme esperando que yo lo rescatara. Le escribí a Diego, ya es muy tarde. Esto nunca fue de escucharme. Fue de Kevin haciendo lo que quiso. Y al final, ninguno de nosotros les importó. Pero no le di a enviar de inmediato. Mientras veía el mensaje, algo cambió dentro de mí, algo pesado pero que me dio libertad. Ya estuvo. Ya no había vuelta atrás. En eso, volvió a sonar el teléfono con el nombre de Diego. Esta vez, dejé que se apagara solo. Ya no quería oír más pretextos. Cuando tomé mi café y le di otro trago, la amargura seguía ahí. Pero esta vez, ya no era mía. Era de ellos. Entrar a Vértice Tecnológico esa primera mañana se sintió como otro mundo. La energía era nueva, se sentía vida, y todos se veían muy metidos en su chamba. Luego se notaba que aquí no todo eran números. Al jefe lo respetaban no por el puesto, sino porque sí sabía lo que sus ingenieros estaban armando. Se sentía como un lugar donde la gente sí cuenta, donde los años de experiencia valen. La oficina tenía otro sonido. No era el ruido tenso y loco de mi antigua chamba, sino el ritmo tranquilo de gente que sabe lo que hace y quiere que quede bien. Sentí como si por fin me hubiera quitado un peso de encima. Ya no tenía que seguir las reglas de alguien que no sabe. Ya no tenía que andar arreglando desmadres para un equipo que no sabe oír. Apenas me estaba acomodando cuando vibró el teléfono. Vi que era un recado de voz de Adriana. No sabía nada de ella desde que me salí y no le había querido contestar. Sabía por dónde venía la cosa. Me lo pensé tantito antes de darle a oír. Bernardo, porfa, se le oía la voz cortada. No sabía que estaba tan mal la cosa. Te lo juro que no pensé que ya te hubieran hecho tanto. Cerré los ojos y me eché para atrás. Sus palabras me dolieron como un golpe, aunque sabía que no lo hacía por mal. Ella también cayó en el engaño como todos. No sabía por lo que yo estaba pasando. No entendía cuánto me caló que me desecharan así de fácil. Pero eso no quitaba que ya no podía dar marcha atrás. No le regresé la llamada. No pude. La empresa que yo ayudé a levantar, los sistemas que yo inventé, los años que me la fleté ahí, nada de eso se iba a borrar. No lo iban a tirar a la basura nomás porque pensaron que un chavo lo haría mejor. Mientras tanto, el truene de la otra empresa estaba pasando en vivo. En las noticias salía que sus acciones se estaban yendo al suelo, que la gente estaba renunciando por montones y que Kevin andaba como loco tratando de que no se le cayera todo. Me lo imaginaba todo asustado, dándose cuenta de que sin lo que yo armé, nada camina. No me dio ni tantita lástima. Ahora que él vea cómo le hace. Pero al empezar este nuevo camino, sentí el peso de todo lo que dejé, los años de friega, la lealtad que le tuve a algo que nunca me valoró. No era nomás una chamba, era parte de mí. Pero ya se acabó. Y ahora yo soy el que manda otra vez. Abrí mi correo y vi un mensaje de un excompañero. No me sorprendió, ya se sabía que estaba en Vértice. Me preguntaban si quería trabajar con ellos por fuera, para arreglar lo que se rompió, para que el barco no se hundiera. No tenían idea de cuánta falta les hacía. El mensaje era muy propio, casi formal, pero se les notaba lo desesperados. Era miedo disfrazado de todavía te apreciamos. Me quedé leyéndolo.
No iba a volver, ni a arreglarles sus broncas, ni a limpiarles el cochinero. Pero me sirvió para entender algo, este era el momento que estaba esperando, cuando yo decido que sigue. Y por primera vez en mucho tiempo, no me importa lo que digan los demás. No solo estoy viendo hacia adelante. Estoy construyendo algo que sí vale la pena.